Ayer el Ayuntamiento de Madrid volvió a decir aquello de que son el gobierno que menos ha incinerado en la historia. Y bueno, pues he decidido montar este vídeo para repasar los datos oficiales, ¿no? ¿Y qué nos dicen estos datos? Pues para ver si ese tipo de aseveraciones tan grandilocuentes pues son ciertas o si se dejan detalles en el camino. Así que bueno, vamos a ello. En primer lugar, quizás lo que habría que explicar es qué es lo que se quema en la incineradora de Valdemín Gómez. Bueno, pues bien, lo que se quema, lo que dicen las memorias del Parque Tecnológico que se quema, son lo que llaman rechazos, ¿no? Que proceden de las plantas de clasificación de La Paloma, las Dehesas y de las propias Lomas, que es donde está la incineradora de Valdemín Gómez. En principio, pues se consideran rechazos aquellos materiales pues que por su tipología o por su difícil tratamiento para ser reciclados o recuperados, pues porque es muy caro o por lo que sea, pues se decide que sale más rentable incinerarlos. Y luego además hay una cantidad, vamos a decir, pequeña de otros materiales que también se incineran, que son residuos procedentes de productores particulares. Según la descripción anterior, pues deberíamos pensar, ¿no?, que esos materiales que son de difícil recuperación o reciclaje, pues serían plásticos de distintas densidades, normalmente de baja densidad, de embalajes, bolsas y cosas por el estilo. También entrarían en ese grupo pues plásticos que son de densidad media y que proceden de envases que no deberían incinerarse, pero que en los procesos de clasificación se caen por los agujeros de las cribas, ¿no? Como la imagen que hay ahí, que a eso se le llama trommel. Bueno, pues en esos agujeros, pues todo lo que cae por esos agujeros al final va a la incineradora. Y luego sabemos que hay otro tipo de materiales, ¿no?, tipo maderas, sky y otros materiales. ¿En las memorias de Valdemín Gómez hacen un desglose de todos los materiales que se incineran? No, no lo hacen. De hecho, para tener una caracterización de lo que se incinera en Valdemín Gómez, hemos tenido que ir a la autorización ambiental integrada de 2008, que maneja datos de 2006. Y es donde, y con datos de 2006, nos dice que el 32,6% de lo incinerado corresponde a papel impreso, el 24,5% a materia orgánica compostable. Recordemos que en 2006 el compostaje que se hacía de la materia orgánica era muy de aquella manera. Un 16,7% de plásticos, un 15,8% de materiales textiles y un 4,8% de madera. Entonces, es de suponer que desde 2006 a 2024 las cosas habrán cambiado. Lo que uno nos explica es por qué en la reciente autorización ambiental integrada que se ha concedido en este 2025 no aparece una caracterización de lo que se incinera. Eso no deja de ser curioso. Lo siguiente que nos tendríamos que plantear es, ¿no?, si queremos saber cuánto se quema en la incineradora, es en realidad cuánto se puede quemar, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la incineradora? Y es curioso que desde documentos antiguos a hoy en día los datos, las cantidades han ido variando. En documentos más antiguos se hablaba de que la incineradora tenía una capacidad de 100.000 toneladas año por cada uno de los 3 hornos de los que dispone, ¿no?, de los que componen la incineradora, y por lo tanto que tenía una capacidad máxima de 300.000 toneladas año. Desde 2009 aquí, las memorias que están publicadas, lo que vienen a decir es que la planta puede incinerar diariamente 900 toneladas. Es decir, a razón de 300 toneladas por horno. Y esto nos daría
una capacidad algo mayor, ¿no?, de 328.000 toneladas. Lo cierto es que en 2024, que son los últimos datos disponibles, la incineradora quemó 277.923 toneladas. Esto equivale a haber puesto, con esos datos que decíamos antes, la incineradora al 84,6% de su capacidad. Y viene a ser algo así como el 22,5% del total de residuos que llegaron a Valdemingo-Mez. Sin embargo, en esa autorización ambiental integrada recientemente entregada, ¿no?, aprobada, se habla de que la incineradora estaría en un rango entre las 900 y las 1.000 toneladas diarias, incluso llegando a un poco más, dice, si lo que se quema tiene poco calor, poco poder calorífico. Y esto vendría a hacer, ¿no?, a suponer que la capacidad de la incineradora puede llegar a subir hasta las 335.000 toneladas año. Bueno, lo que está claro es que progresivamente han ido a considerar que tiene más capacidad. ¿La instalación ha variado desde su origen a hoy? Apenas. Sin embargo, como hace falta quemar más, pues van cambiando los datos. O eso es lo que da a entender el contenido de los documentos oficiales del Ayuntamiento de Madrid. Entraríamos ya entonces en ver con más concreción esta afirmación de si son el gobierno que menos ha incinerado o quién ha incinerado más. Bueno, lo que parece evidente es que con los datos de capacidad que hemos hablado es que todo aquello que supere las 300.000 toneladas, ¿no?, de incineración sería un dato reseñable, ¿no?, un dato que nos debería nos debería llamar la atención. Y si nos vamos al máximo, que hasta hace poco parecía ser el máximo, pues lo cierto es que nos encontramos que hay 3 años seguidos, el 18, el 19 y el 20, en los que se incineró por encima de esas 328.000 toneladas. El que más, 2019, seguido de 2020, y en tercer lugar 2018. Eso son los datos oficiales de las memorias del Ayuntamiento de Madrid. Si nos vamos a los años en los que se han superado las 300.000 toneladas, pues tenemos unos pocos. Dichos por orden: 2010, 2017, 2008, 2009, 2011 y 2021. Son los que en la gráfica aparecen dentro de esos dos círculos verdes. ¿Qué años son los en los que menos se ha incinerado? En los que menos cantidad se ha incinerado al final del año. 2014 y 2013, que curiosamente incineraron por debajo de las 250.000 toneladas, ¿no?, muy lejos, ¿no?, o bastante, aparentemente bastante lejos de esa capacidad de carga. Pero hombre, si pensamos entre un límite de 300 o 328 y 250, pues no parece, ¿no?, que sea tanta la distancia entre los años que menos se ha incinerado y los que más se ha incinerado. ¿Qué es lo que condiciona esta cantidad de residuos? Pues hay distintas variables. Unas que tienen que ver más con el contexto del momento, con lo que ocurre en el momento, y otras que tienen que ver más con las decisiones que se toman o con las que se dejan de tomar. La primera variable y la más evidente sería la cantidad de residuos que se generan en la ciudad o que se tratan en el Parque Tecnológico de Valdemingo-Mez. Y así nos encontramos que a mayor cantidad de residuos generados o tratados, pues hay mayor incineración. ¿Esto se cumple siempre de manera matemática? Pues no se cumple siempre de manera matemática. Sabemos que, como se ve en la gráfica, que van muy parejas, pero que hay años en los que hay excepciones.
De hecho, el tramo de años de esa serie que podríamos tomar como una serie amplia y de las que tenemos datos, que son los datos publicados, estaríamos entre 2004 y 2024. Los años en los que más residuos se generaron fueron entre 2004 y 2007 y sin embargo no son los años de más incineración. Pero ojo, en ninguno de esos años se bajó de 280.000 toneladas, que como decía antes no está muy lejos de las 300.000 que inicialmente se consideraban como máximas. Podemos valorar estos datos teniendo en cuenta la capacidad, ¿no?, que tiene la incineradora, que es un poco lo que muestra esta gráfica. Y en el fondo lo que nos viene a decir es que siempre se ha incinerado, como estaba diciendo, muy cerca de la capacidad máxima, hasta el punto de que, como decía, se han superado en 3 años las 328.000 toneladas, ¿no? Y solo en dos años se bajaron de las 250.000 toneladas, pero ojo, se estaba por encima del 70% de la capacidad. Por eso es interesante utilizar el dato de la capacidad. Otra de las variables que está relacionada con la cantidad de residuos que se incineran es la población existente en el momento, en ese momento en la ciudad, que por otro lado condiciona directamente la variable anterior, ¿no? Es decir, a mayor población, mayor cantidad de residuos se generarán. Y esto pues lo podemos ver en esta gráfica que os muestro. Vemos que la tendencia es similar. No siempre es exacta, como ninguna de las variables que vamos a ver, pero digamos que se acompasan o que se ajustan bastante bien, ¿no?, a cada momento. Esta gráfica es la de total, o sea, toneladas generadas o tratadas en el PTV y la población existente en el momento, y esta otra es la de población y toneladas incineradas. Como decíamos, como venimos diciendo, hay un cierto desacoplamiento, ahora más concretado en los años 2006 y 2007 y en 2014-2015. Es decir, esos años en los que hay menor cantidad de toneladas incineradas. Si os fijáis, es como si se moviese un poco, como si se tardase un poco en cumplir la pauta. Una tercera variable que puede influir o que influye normalmente en la cantidad de residuos que se incineran es el nivel de riqueza o podríamos decir el Producto Interior Bruto de la ciudad en un momento determinado, que a su vez influye en la cantidad de gente que vive en una ciudad, ¿no? Si la gente no, o sea, tiene que marcharse de la ciudad a buscar trabajo, pues evidentemente el PIB va a influir en cuánta gente vive en la ciudad y va a influir también en cuántos residuos se generan. A mayor riqueza, mayor consumo y por lo tanto también mayor generación de residuos. Bueno, pues como vemos, sin ser exacto, la tendencia, ¿no?, se ajusta bastante bien. Hay momentos en los que pueden no coincidir, pero los vamos a ver más adelante. Concretamente el año 2020, que es un año anómalo por una serie de digamos, circunstancias que se añaden a estas variables de las que estamos hablando. Vistas las variables que condicionan desde el contexto, entraríamos en el otro bloque de variables que están digamos, basadas en las decisiones que se toman o se dejan de tomar. Entonces, una primera variable serían las políticas ambientales que sigue la ciudad, ¿no? Y en este caso, quizás la más relevante, claramente la más relevante, es la implantación del quinto contenedor o contenedor marrón, que empezó a introducirse de manera experimental en 2017 y luego ya
se fue implantando progresivamente hasta el verano de 2020. Entonces, como vemos, no llega, no parece que la gráfica, una gráfica que habla de toneladas de incineradas, ¿no?, de residuos incinerados, y veríamos que en esos años entre el 2017 y el 2020 no parece que la cantidad de toneladas incineradas se haya reducido, cuando en principio debería haber sido así, porque al destinarse una parte de los residuos, ¿no?, al separarse bien o mejor una parte de los residuos, se deberían haber producido menos impropios y por lo tanto menos rechazos. ¿Qué es lo que nos dice en el fondo esta gráfica? Pues que si solo pones un cubo más y no aplicas otras políticas, pues probablemente no obtengas los resultados esperados. Y sobre todo, si sigues con la incineradora como una alternativa esencial, pues parece que el horno manda, ¿no? Parece como que la incineradora manda respecto del resultado final. Hay otro tipo de decisiones puramente políticas que también influyen, ¿no?, como por ejemplo apostar de manera clara por, digamos que situaciones que pueden influir de manera determinante en cuántos residuos hay en la ciudad. Y en este caso es el año 2020, que era lo que decía antes, es un ejemplo de libro. ¿Qué hizo el ayuntamiento en 2020? O mejor dicho, a finales de 2019, admitir los residuos de la mancomunidad este. Entonces, en los últimos días del año 19 se empezaron a recibir en Valdemín-Gómez los residuos mezclados, porque era fracción resto toda ella, ¿no?, de la mancomunidad este, y se estuvieron recibiendo hasta el 31 de marzo de 2021. Esto lo que supuso fueron 252.000 toneladas más de residuos de las que ya gestionaba la ciudad. Según los datos, 87.000 de estas toneladas fueron incineradas. Y eso lo sabemos porque la diferencia entre esas 87.000 y las 252.000 son las que se consideraron que fueron a vertedero y que son las que con posterioridad se les están devolviendo de manera prorrateada a los hechos, ¿no?, a la mancomunidad este. Es decir, en el fondo, el 34,5% de todo lo que llegó a Valdemín-Gómez fue incinerado, que no parece una cantidad menor. De hecho, esta decisión del Ayuntamiento de Madrid hace que Madrid, en un momento de pandemia, en un momento en el que el consumo se desplomó, en el que también se desplomó la población de la ciudad, sin embargo, se incrementó muchísimo tanto los residuos tratados como los residuos incinerados. Hasta el punto de que 2020, habiendo podido ser el cuarto año de toda la serie con menos incineración, acabó siendo el segundo con más incineración. Se dice pronto, ¿eh? Otra tercera variable, y en nuestro caso no menor, de hecho muy influyente, que hace que se incinere más, pues las decisiones económicas, las decisiones que se toman fundamentalmente por parte del gestor de la incineradora en función del contrato que tiene, ¿no?, de adjudicación del servicio. Así, la incineradora, pues como podéis imaginar, tiene costes fijos y tiene una lógica industrial que pues tienen que sacar adelante el beneficio que tienen planteado en su contrato. Así, por lo tanto, la planta hay que mantenerla cargada al máximo. Lo hemos visto, ¿no?, en que toda la serie histórica nunca baja
del 70% de capacidad, y cuando hablamos del 70% estamos hablando de 2 años absolutamente anómalos. En general estamos siempre por encima del 85%, que es lo que ellos necesitan para que la incineradora sea rentable. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos fundamentalmente leyendo las memorias de Valdemín Gómez, y vemos cómo en 2024, de manera absolutamente curiosa, es el año en el que menos rechazos se han recibido del resto de plantas de Valdemín Gómez, hasta el punto de que solo se han recibido 72.000 toneladas, cuando se venían recibiendo por encima de 100.000 toneladas. ¿Qué es lo que ha hecho Las Lomas? Pues por el arte que sea, no sé si el de Birri Birloque o como sea, ha pasado de estar por encima de las 100.000 toneladas a entregar 204.000 toneladas de rechazos. Es decir, ha compensado, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen, pues algo así. Hasta el punto de poder, o sea, de llegar a las 277.000 toneladas, que habrían sido menos si no se hubiesen incorporado más rechazos desde la propia planta de Las Lomas. Entonces, en el fondo, esto lo que nos dice es que la incineradora, ¿no?, es un callejón sin salida, ¿no? Está pensada para ser alimentada a base de lo que llaman rechazos, pero que en el fondo, como hemos visto al principio, por la caracterización, son materiales que perfectamente podrían reciclarse y seguramente que incluso reutilizarse. Es decir, en realidad la incineradora tiene un incentivo perverso. Cuanto más rechazos, más funciona la planta. Y es esto lo que en realidad está marcando la cantidad de incineración de Valdemín Gómez. Así que yo diría que el ayuntamiento debería hacer menos declaraciones de estas grandilocuentes, menos aspavientos, y reconocer abiertamente que ellos quieren seguir incinerando hasta el tope de la capacidad de la incineradora, pues a lo mejor bajando un poco para salvar los números, pero siempre en un nivel de capacidad muy alto para que sea un negocio rentable para la empresa que gestiona la incineradora, y además, como ya sabemos, esto lo quiere hacer hasta 2040. Estos son los datos, ¿no? Contra la propaganda, datos. Es la mejor forma de, sin aspavientos, sin exageraciones, saber lo que está ocurriendo al lado de nuestras casas.